Hermanas y hermanos, a Jesucristo le hicieron muchas preguntas. Algunas preguntas eran capciosas, eran como para tentarlo a ver en qué caía. Pero hay otras preguntas que son sinceras. Entonces, hay preguntas muy, pero muy importantes. Hoy vamos a ver sobre la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Y cómo se vive ese mandamiento? Vamos a ver qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entremos en materia. Hoy nos acompañan dos misioneros, Alex y Félix. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Miremos que le hicieron a Jesús la pregunta sobre el mandamiento más grande dos veces, dos personas diferentes. Uno se la hace para ver si él falla en algo, para acusarlo, lo hace para tentarlo, pero hay otro que hace la misma pregunta con buen corazón. Vamos a ver en Mateo 22, 35, 38, una pregunta engañosa, pero cuyo fondo tiene una importancia vital, la dimensión del amor. Vamos a ver. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa. Uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: ajá, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Aunque Jesús sabía que era un engaño, la pregunta era, Jesús le contesta. ¿Cuál es la contesta? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. con toda tu alma y con toda tu mente. y con toda tu mente. Ok, vamos a ver entonces la misma pregunta hecha por otra persona, pero que no tiene mala intención, solamente la intención de aprender, de conocer y de caminar por el camino que lleva al cielo. Marcos 12, en el versículo 28 al 30. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Ajá. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? La misma pregunta, pero esta vez con un corazón limpio. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Ajá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Ok, entonces el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, vamos a ver, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Mucha gente piensa que la fe o el amor a Dios es un concepto de razón. Es decir, yo tengo mucha fe porque yo creo en mi mente que Dios existe. Innumerables pasajes bíblicos, y sobre todo que pienso que de los más claros es Santiago, aclaran que no. Porque tú tengas una idea en tu mente de que Dios existe, no significa que tú ames a Dios o que tengas fe. Dice, porque el mismo diablo, el demonio, tiene la idea, conoce a Dios, lo ha enfrentado. Nadie conoce a Dios más que el demonio, porque él lo ha enfrentado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el demonio no tiene ni amor a Dios, ni tiene fe en Dios. Vamos a ver un personaje bíblico del Antiguo Testamento, al cual llamamos el padre de la fe, Abraham, que nos da lecciones de qué es el amor a Dios y qué es la fe. Vamos a ver en el capítulo 12 del libro del Génesis cómo manifiesta Abraham el amor y la fe en Dios. Génesis capítulo 12, 1 y siguiente. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Oigan, Abraham era un viejito y le dice Dios,
deja tu tierra, déjalo todo. ¿Y qué más le dice? para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar otra tierra. Abraham está en una situación muy difícil. Abraham era un hombre ya de 90 años y vivía en lo que era su terreno, en lo que era su sacrificio. Es decir, Abraham lo llama a Dios ahora a que deje lo que era el fruto de sus 90 años de trabajo, de sudor, de sacrificio. Deja tu tierra, déjalo todo y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Incluso tú te vas a ir, tú vas a dejar lo que tú conoces, lo que tú tienes, lo que tú has trabajado, y te vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. No que te lo mostré, por lo menos si hubiese sido en este tiempo, Abraham le dice, enséñame un video. Déjame un video, por lo menos una foto de qué es lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, aún con esa, podemos decir, ese sacrificio de dejarlo todo, ¿qué hacía Abraham? Vamos a ver. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Ajá. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Cómo salió Abraham de su tierra? Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Y se fue, dice, tal como Dios le había dicho. Se fue tal como Dios le había dicho. Por lo menos uno le había dicho, bueno, mira, yo voy a vender esto, por lo menos, me echo el dinerito a los bolsillos y yo me voy para que si lo que tú me ofreces no me convence, entonces yo compraré otra cosa. Pero pensemos nosotros una cosa, miren, ¿qué significa dejar lo que yo tengo? ¿Qué me ofrece Dios? Vamos a ver. Deja tu tierra. Lo primero que Dios dice, deja tu tierra, ajá, tus parientes, ajá, y la casa de tu padre. ¿y qué yo voy a hacer por ti? ¿Qué ofrece Dios a cambio de eso? Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a hacer de ti una gran nación, un gran pueblo, si dejas lo que tú tienes. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Voy a bendecirte y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Será una bendición no solo para ti, sino para otros. Imagínense, hasta hoy recordamos a Abraham como una bendición para nosotros. Bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Oigan, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Imagínense, cuando se habla de eso, nosotros estamos celebrando el cumpleaños de sacerdote de Chelo. Pues el padre Chelo recibió una invitación igual, deja tu familia, déjalo todo, y yo bendeciré. Y pensemos nosotros, cuántas personas, cuántas familias, cuántos hogares, cuántas comunidades no han sido bendecidas por padre Chelo, que hace 40 años Dios le dijo, sal de tu tierra, y se fue. Es decir, y Dios no miente. Y entonces, aquí el asunto es, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham se fue de su tierra y lo dejó todo tal como Dios se lo había mandado. No a la manera del, mira Señor, yo voy a durar un tiempo, yo primero voy a coger una cosecha, yo primero... No. Se fue tal como Dios se lo había mandado. Es decir, estamos viendo que la fe implica sacrificio, el sacrificio de dejar lo que yo tengo a cambio de lo que Dios me va a mostrar. No es que Dios me mostró y me dio un plano de lo que me va a dar. Dios le iba a mostrar, cuando él se fuera después, le iba a mostrar, ni siquiera le mostró lo que le iba a dar, ¿verdad? Entonces,
Abraham, y aquí es que está el punto de la fe, Abraham deja lo seguro, ¿verdad?, por lo inseguro, humanamente hablando. Usted sabe que dicen que más vale paloma en mano que 100 volando. Pues Abraham se arriesgó a dejar la paloma que tenía en mano para ir detrás de las 100 palomitas que andaban volando. Entonces, otro pasaje más crítico todavía que demuestra la fe de ese que llamamos padre de la fe, que es Abraham, lo encontramos en el capítulo 22 del mismo libro del Génesis. El mismo Abraham otra vez es tentado, es probado, más que tentado, es probado por Dios. Vamos a ver. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham. Oigan, tiempo después, ¿qué quiso Dios? Probar a Abraham. Probar a Abraham. Déjame ver si este tiene fe. Dios hace eso con nosotros muchas veces. Dios nos pone a prueba una enfermedad, una situación, una dificultad. Y dice, déjame ver si este tiene fe. Y le pone la prueba de un niño enfermo y se va a poner un brujo, se va a poner un curioso. Dios le pone la prueba a una gente de una dificultad económica y eso es lo que hace que se jarte romo hasta con lo que no tiene. Dios le pone a prueba a una familia con ciertas situaciones para la banca jugar. Dios nos prueba como probó a Abraham. Vamos a ver. Y lo llamó. Abraham. Respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma tu hijo, al único que tienes y al que amas. Toma tu hijo, al único que tienes y al que amas. Toma tu hijo, al único, no hay otro, y al que ama. Abraham, con 90 años, había otra cosa que él amara más. Y Dios le dice, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le pide? Y al que amas, Isaac, y ve... Sacrifícame a tu hijo, tómalo, ¿y qué va a hacer con él? A sacrificarlo. Sacrificarlo. Y vete a la región de Moría, allí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te indicaré. Allí me lo ofrecerás en holocausto en un monte que yo te mostraré. Es decir, Dios le pide a Abraham prácticamente la vida, o más que la vida, porque si le dice, mira, te voy a pedir que te suicides tú. Abraham, ya yo un viejito de 90 años, pero sacrifícame tu hijo, ese hijo que tú me has dado, lo único que tengo, lo que asegura mi descendencia, el embullo de mi vejez, el que me va a atender cuando yo esté en cama, el que me va a hacer compañía, el que no va a permitir que yo caiga en depresión o en yo no sé cuántas cosas. Ese hijo, ese que lleva mi sangre, Dios dice, sacrifícamelo. Era una prueba grande. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó Abraham de madrugada. Se levantó Abraham de madrugada. Cuando dice se levantó Abraham de madrugada es que inmediatamente, no esperó. No, Abraham ese día se acostó y entonces al otro día a las 2 de la tarde fue que se levantó y bueno, ahí se puso a perder el tiempo. Se puso primero a jugar Nintendo y después se puso a ver una película y después se puso a ver la señorita Laura y doña Cristina y todo ese mundo de cosas. Abraham no hizo nada de eso, no pospuso. De madrugada, temprano, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios no tarda. Es decir, Dios nos llama, no, yo conozco un señor que él dice, no, cuando yo primero voy a hacer esto y lo otro, y después me voy a entregar a Dios. Mire, yo me voy a desprender de todo, pero primero esto y esto y esto. Señores, ya un hombre viejo, un hombre que ya tiene caje de dientes y cosas de eso. Es decir, ya un hombre que está en la postrimería de su vida y él está posponiendo. La belleza de la fe de Abraham fue que inmediatamente de madrugada se levantó temprano de madrugada para hacer la voluntad de Dios. Es decir, pensemos nosotros que nos llamamos de fe, ¿qué yo estoy esperando para dejar la botella de ron, para dejar de ir a las bancas, para dejar la amante, para dejar la mala vida, para dejar el maltrato en mi familia, para dejar la vanidad, para dejar... ¿Qué estoy yo esperando? Abraham
¿A qué hora fue que Abraham se fue? De madrugada. De madrugada, ¿verdad? Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios de madrugada, antes que nos coge el tarde. Y a veces muy pronto se hace tarde. ¿Y qué hizo Abraham? Ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Se puso en marcha, se puso en camino hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados: quédense aquí con el burro. Yo y el niño iremos hasta allá a adorar y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Imaginémonos nosotros el dolor que lleva Abraham. Imaginémonos solamente eso. El dolor que lleva Abraham porque Dios le ha pedido algo que no puede ser más doloroso. No puede ser más sacrificio. No puede haber desprendimiento más fuerte que ese. Sacrifícame a tu hijo. Y esa conversación y esas cosas que pienso yo que aumentan el dolor y el sentimiento, ¿verdad? Síguelo. Y continuaron juntos al camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Contestó él: aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Todo era una prueba, todo era un test, todo era un examen para probar la fe de Abraham. Es decir, ¿qué implica? La fe implica obediencia a Dios, ¿verdad? Más que una idea bonita que yo tengo aquí de que Dios existe y todos los santos, etcétera, etcétera. Es obediencia a Dios, obediencia incluso cuando aquello que a lo cual Dios que estamos dispuestos a renunciar implica dolor, implica sufrimiento, ¿verdad? Esa disponibilidad de Abraham de obedecer a Dios incluso en el dolor más fuerte y más terrible. Entonces, ya vamos a ver aquí, a partir de Abraham nos va a aclarar el Nuevo Testamento en qué es el amor a Dios, ¿verdad? Lo vimos claramente en Abraham, pero Jesucristo lo detalla, primero en palabra y después con su propia vida. Vamos a ver el capítulo 14 de San Juan, primero en el versículo 15. Si ustedes me aman, Si ustedes verdaderamente me aman, obedecerán mis mandamientos. obedecerán mis mandamientos. Oigan lo que dice Jesús: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, aquí se nos pide a nosotros un amor mucho más que de palabra, la obediencia a Dios. Y vamos a ver cómo lo detalla del versículo 21 al 24, Juan 14, 21, 24. El que recibe mis mandamientos El que recibe mis mandamientos y los obedece, ¿verdad? Porque dice San Pablo una cosa, dice: hay gente que se le entra por aquí, no es San Pedro, y Santiago también, hay gente que se le entra por aquí y le sale por allá. Dice Jesucristo aquí: el que recibe mis mandamientos, ¿y qué más? y los obedece, demuestra que de veras me ama. Demuestra que de veras me ama. El que recibe mis mandamientos y los cumple y lo obedece, el que hace mi voluntad, ese demuestra que me ama. Seguimos. Y mi Padre amará al que me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Es decir, mi Padre amará al que me ama. ¿Y quién es el que me ama? El que me obedece. Y cuando hablamos de obedecer a Jesucristo, Y yo también lo amaré
y me mostraré a él. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Ahora, vamos a hacer un paréntesis, un texto que no tenía contemplado. Vamos a ver el capítulo 6 de San Lucas, desde el versículo 30 en adelante. Vamos a ver, porque ahí Jesucristo nos da algunos mandamientos. Oigan, vamos a ver si es fácil, ¿verdad? Como dicen los viejos un refrán, a ver si el chicle que maca la burra. Vamos a ver qué mandamiento nos da Jesús a nosotros. Capítulo 6, versículo 30 de San Lucas. Creo que es el texto bíblico. Vamos a ver qué dice. Da al que te pide. Vamos a ver desde anterior, sí, de 10. Yo les digo a ustedes. Yo les digo a ustedes. ¿Qué versículo estamos leyendo? ¿25? 27. 27. Yo le digo a ustedes, oiga, yo le digo, que quiere decir yo les mando. Que me escuchan, amen a sus enemigos. Oigan, primer mandamiento de Jesucristo, ¿verdad? Oigan bien, ¿cómo sabemos que amamos a Jesucristo? Si obedecemos sus mandamientos, si hacemos lo que Jesucristo nos manda. Y entonces, ¿qué es lo primero que Jesucristo nos dice? Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Piensa tú, detenidamente, ¿qué sentimiento tengo yo contra una persona? ¿Cuál es mi enemigo? ¿Cuál es esa persona que yo no le hablo, que no lo visito? A esa persona que te hizo daño, o le hizo daño a una persona que tú amas mucho, que le hizo daño a tu hijo, o a tu hija, o a tu mamá, o a tu papá, o ese que te quitó tal cosa, o ese que te robó, o ese que abusó de ti. ¿Qué le dice el Señor? Amen A sus enemigos. amen a esa persona. Es decir, porque como decía San Pablo, dice, no, hay que pasar por muchas para entrar en el reino de los cielos. Y de las muchas que hay que pasar para entrar en el reino de los cielos, amen a sus enemigos. Ahora, detalla Jesucristo algunas cositas que, como sabemos nosotros, no son fáciles, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras cositas que Jesús nos dice? Hagan el bien a los que los odian. ¡Ay, cielo! Hagan el bien a los que los odian. ¿Eso es fácil? No. Pero ahí es que se demuestra, cuando hacemos ese sacrificio, que verdaderamente amamos a Jesucristo. Y si hacemos eso, el Padre nos amará y vendremos a Él y Dios hace morada en ese corazón que ama a su enemigo y que hace el bien a quien te odia. Una persona me odia, ¿verdad? Y yo también lo odio. Pues yo estoy dispuesto a hacerle el bien. Ahí es que eso no es fácil. Es que las cosas de Dios no son facilidades. ¿Verdad que más nos pide Jesús? Bendigan a los que los maldicen. Una persona me maldice, ¿verdad? Y en lugar de yo decir, y le dije hasta del mal que iba a morir, que Dios te bendiga. Eso no es fácil. ¿Qué más? Rueguen por los que los maltratan. Ay, cielo. Oigan lo que nos pide Jesús. Es decir, estamos diciendo probar el amor a Jesús, obedecer a Jesús, para así amar a Jesús. Eso es muy difícil. No es fácil. Pero vamos a seguir para que veamos cuál es el secreto, ¿verdad?, que nos lleva a nosotros a comprender que vale la pena. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Que ese es un texto bíblico muy, pero muy conocido y que la gente lo ridiculiza. Ay, yo seré tonto. Claro, no es con esa palabra que lo dice, sino con otra palabra sumamente más terrible. Sigue. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Si alguien te quita algo, en vez de tú quitarle lo que esa persona te quitó, dale más. Nos dice Jesús. Síguelo. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 35. Desde el 34. Versículo, ahí mismo. Lucas en el capítulo 6,
versículo 35. Amen a sus enemigos. Otra vez vuelve Jesús, no es que lo repite. Y miren que cuando la Biblia dice una cosa una vez es importante, y si lo repite es para que no se nos olvide. Hagan el bien Hagan el bien. y presten sin esperar nada a cambio. Presten sin esperar nada a cambio. El mundo de hoy, y como siempre, el hombre espera, ¿verdad? Yo no le hago un favor a fulano porque fulano tú le haces un favor y se le olvida y no te recompensa y no te devuelve y es mal agradecido. Pues a ese que es mal agradecido es que Dios nos dice, háganle el bien. Sí. Entonces la recompensa de ustedes. Aquí es que está la cosa. Entonces, ahora, hacemos eso, amar al enemigo, poner la otra mejilla, bendecir a quien te odia, hacer bien a quien te trata mal. Somos masoquistas entonces, que hacemos eso. No, es que la recompensa de hacer eso, y ese este pasaje bíblico, lo hemos dicho muchas veces, es que la recompensa supera y crece el sacrificio. ¿Cuál es la recompensa? Será grande y serán hijos del Altísimo. Serán hijos del Altísimo. Ahí es que está la cuestión. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Obedeciendo a Jesucristo. ¿Y qué nos manda Jesucristo? Esas cosas que no son fáciles, ¿verdad? Ahora, miren, amar al enemigo es una cosa que no es fácil, pero es lo único que te da felicidad y alegría y gozo. Porque si te quedas con el rencor y el resentimiento dentro, eso acaba tu vida. Una persona te hizo mal, tú decides. O de ese mal que te hizo, te lo echas arriba, ¿verdad? Porque hay gente que toda la amargura del pasado lo echan en un saco. Que mi mamá no me quiso, que mi papá me trataba mal, que allá en mi casa mataban un pollo y a mí me daban la patica y la pechuga se la daban al otro y los oficios más grandes lo hacía yo y el otro durmiendo y que a mí no me dieron nada y que a mí yo no sé qué cosa y que fulano. Hay gente que echa todo eso en un saco y ese saco se lo echa al hombro. Y va con ese saco arrastrándose por su vida. Que mi mamá esto, que mi papá esto, que mi hermano esto, que esto y que el otro, y que el síndico no me dio un puesto, y que... Hay gente que siempre todas esas negatividades se la echan arriba y van arrastrando. Y usted lo ve arrabalizado, usted lo ve miserable, usted lo ve que no avanza, porque con un saco a la espalda, con una funda llena de todas las amarguras y todas las cosas malas que le han pasado en la vida, arrastro, es más que la cruz a cuesta que cargó Jesucristo. Por eso hay gente que nunca avanzan, nunca llegan a nada, siempre tienen esa amargura, siempre tienen esa depresión. Y entonces, suelta tu carga, ese saco de cuánta cosa, olvida eso y tira para adelante. Entonces, eso que nos dice Jesucristo parece de gente egoísta, de gente masoquista, pero más bien de gente que va a preferir la libertad interior, va a preferir la limpieza de corazón, va a preferir la vida. Porque quien se echa toda esa desgracia del pasado arriba, lo que anda es arrastrándose en la amargura, en la miseria, en la depresión y a veces hasta el suicidio se llega. No, yo no soy tonto, yo no perdono a fulano. Tonto eres tú. Que esa gente, ¿verdad? Como hemos dicho otras veces, gente con una carga tan grande de resentimiento en su corazón y de odio por otra persona, que a la hora de comer se le ve el apetito y se le cierra la garganta. Y el otro comiendo aquí en la persona que yo odio. O llego cansado a mi casa y me acuesto para dormir y me acuerdo de esa persona que odio y ahí me desvelo y amanezco con los ojos coloraditos y así como si estuviera borracho, cansado. Y la otra persona descansando bien. Yo no soy tonto, yo no perdono. Es decir, oigan bien, cuando uno perdona, tú no le haces un favor al otro, tú te haces un favor a ti mismo. Porque es una manera de descargar todo ese pasado amargo y triste.
Porque si está cargado de la tristeza del pasado, no podrá recibir las alegrías del presente y del futuro. Solamente cuando te vacías de lo amargo, eres capaz de llenarte de lo dulce. Cuando renuncia y te vacía del mal, eres capaz de llenarte del bien. Por eso, lo que aconseja de Jesús no es para gente tonta, es para gente inteligente. Es inteligente perdonar, es inteligente amar, es inteligente tú devolver con bien a que te hace el mal, porque te da alegría, satisfacción, y encima de eso llega la vida eterna. Pero yo quedarme con el resentimiento es vivir una vida triste en este mundo y después para el infierno. No vale la pena, ¿verdad? Entonces, la recompensa, dice Jesús, ay, es que la recompensa, ¿cuál es la recompensa? Seremos llamados hijos del Altísimo. Del Altísimo y heredaremos el reino de los cielos. Es una cosa maravillosa, la belleza del Evangelio, una cosa que hay que vivirla para uno experimentar la belleza y la alegría que da Dios. Entonces, ahora, vamos a ver, uno amar a Dios es una iniciativa propia. Vamos a ver cómo 1 de Juan 4, 19 y 21 nos lo dice. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor que estamos hablando no es una idea, ¿verdad? No es algo bonito o un sentimentalismo, no. El amor a Jesucristo es algo que se demuestra, como lo hemos dicho, ¿verdad? Primeramente nos presenta el capítulo 12 y 22 del libro del Génesis, la figura de Abraham, ¿verdad? Que Abraham amó a Dios y tuvo fe. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto al sacrificio hasta de matar a su propio hijo por Dios. Cuando yo amo a Dios, estoy dispuesto a obedecer a Dios, incluso en lo más doloroso, sabiendo que la recompensa será grande. Sabiendo incluso lo que dice San Pablo, que los sacrificios de este mundo son nada en comparación con la gloria que se nos espera. Entonces, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y continúa. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios. Y al mismo tiempo odia a su hermano. Y al mismo tiempo odia a su hermano. Es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Otro elemento del amor a Dios. Que el amor a Dios atraviesa por el amor al hermano. Y eso va increciendo desde el Antiguo Testamento. Amós, o sea, esos profetas que tienen esa dimensión social, es decir, servir a Dios en los pobres. El amor, la injusticia y el mal que hago al pobre, Dios lo recibe como a sí mismo. Y el bien que le hago al pobre, se lo hago a Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento había una visión de que lo importante es estar bueno con Dios. Yo hasta mato a mi compañero, al hermano, al vecino, pero voy al templo y hago una ofrenda a Dios y ya yo estoy bueno con Dios. Y dice, no Señor, para agradarme a mí, tiene primero que hacer el bien y tratar como hermano a los demás. Entonces, ¿qué más dice? Somos mentirosos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el amor a Dios atraviesa por el amor al hermano. La doble dimensión de la vida cristiana. ¿Cuál es? La dimensión vertical, es decir, hacia arriba. Yo y Dios, miro las oraciones, los sacramentos, rezo el rosario, hago la novena, hago mis devociones. Eso es una cosa. Pero también está la dimensión horizontal, es decir, el amor a los que me rodean, es decir, el amor a través de la vida de piedad a quien está arriba, Dios Padre, y el amor horizontal horizontal a quien me rodea, mis hermanos. Sin amor a los hermanos no hay amor a Dios. Y lo sigue detallando San Juan. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Ok, si el amor se hace concreto en quien vemos. Sí. Jesucristo nos ha dado este mandamiento. Ok, Jesucristo nos ha dado este mandamiento.
que el que ama a Dios ame también a su hermano. Que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Yo amo a Dios, yo tengo una relación muy chéverísima con Dios, pero con mi esposa soy un desastre. Con mi familia soy un cero a la izquierda. Con mis vecinos no me llevo. No le hago un bien a nadie. Amor dudoso. Entonces, en el capítulo 5, del 2 al 3, vuelve a repetirlo San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 5, del 2 al 3. Y por eso, cuando amamos a Dios Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. ajá, es una cosa como que va y viene. Si verdaderamente amamos a Dios, amamos al hermano, ¿verdad? Definitivamente, el amor a Dios me lleva al amor al hermano. Porque el amor a Dios es como, tiene esa dimensión como familiar. ¿Qué es Dios? Dios es mi papá, Dios es mi padre. Ahora, si Dios es mi padre, es padre también de los demás. Por tanto, si Dios es mi padre, ¿qué es el otro? Mi hermano, porque Dios es el Padre común de todo. Y si yo trato a Dios como padre, a los demás los trato como hermano. Entonces, Jesucristo pone una condición, y eso lo vamos a ver en Juan 14, 23. Juan 14, 23 también, sí, como que machaca, es lo mismo el apóstol Juan, tanto en sus cartas como en el Evangelio, para que no se nos olvide, para que se nos quede aquí clavado. Vamos a ver. Jesús le contestó, Jesús le contestó, el que me ama el que me ama hace caso de mi palabra, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que me ama guardará mis palabras. Hoy día estamos en el mundo del individualismo. Yo hago lo que quiera. Conmigo nadie se meta. Ya yo soy grande. A mí que nadie me aconseja, pero amo a Dios. Eso sí, yo amo a Dios. Eso de que de obedecer la Biblia y de los sacramentos y no. Eso no. Yo amo a Dios. Es lo que se llama un amor etéreo o un amor vano, ¿verdad? Un amor vano. ¿Qué es un amor vano? Bueno, si usted cogió un granito de café que está vano, usted ve el granito bien bonito con la cascarita, pero solamente tiene cáscara y por dentro está vacío. Ese amor de que yo amo a Dios, pero hago lo que yo quiera y no, conmigo que nadie se meta, es lo mismo que un grano de café. Está vano, no sirve para nada. Ese amor no lleva a ningún lado, ¿verdad? Ahora, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. Si alguno me ama, guardará mis palabras. Incluso, Jesucristo lo va a decir de manera como más directa. Oigan lo que dice Jesucristo. Una cosa que, pienso yo, solamente Jesucristo puede decirlo y más nadie. Dice Jesucristo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. El cielo, pero qué amistad es esa que dice Jesucristo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando o lo que yo les digo. Eso solamente puede decirlo Jesucristo. A nivel humano eso no se da. Pero en nuestra relación con Jesucristo, en nuestra relación con Dios sí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Que ahí habría que hacer otro programa para ver dónde interpretamos la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesucristo a los apóstoles cuando lo manda a predicar? Dice, miren, tengan en cuenta una cosa y que la gente lo sepa. Que el que a ustedes acepta, a mí me acepta. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien a ustedes le escucha, a mí me escucha. ¿Verdad? No. Yo con iglesia, yo no quiero ver nada. Lo mío es directamente con Jesucristo. Lo mío es directamente con Dios. Yo no necesito más nada, sino que yo y Dios. Eso es mentira. Quien a ustedes
le escucha, a mí me escucha, quien a ustedes le rechaza, a mí me rechaza, o más bien pensemos nosotros cuando Dios sacó a Abraham, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, ¿a través de quién? De Moisés. Y cuando el pueblo, Dios quería decirle algo al pueblo, llamaba a Moisés, mira Moisés, dile al pueblo esto y esto. Y cuando el pueblo quería decirle algo a Dios, le decía, mira Moisés, nosotros queremos decirle tal cosa a Dios, díselo tú. Es decir, no, lo mío es con Dios, la relación mía con Dios. O también hay otro elemento que no, porque las cosas de Dios son muy simples. Todo se trata de que yo recie a Dios y yo tengo un corazón limpio y ya. Oiga, la cosa no es tan simple. Porque Jesucristo llamó a los apóstoles y lo llamó, capítulo 3, 12 y siguiente por ahí, del Evangelio de Marcos. Dice, llamó a los que él quiso y llamó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para mandarlo a predicar. Primero, para que estuvieran con él. ¿Qué tiempo duró Jesús instruyendo a los discípulos? 3 años. 3 años. Por eso es importante el estudio. No, eso de leer la Biblia o de estudiar la Biblia o hacer curso bíblico. Pero que Jesucristo le dio un curso de 3 años a los discípulos. Y un curso más que diciéndole cositas, era adiestrándolo incluso, porque gente que vieron hasta la resurrección. Usted podría decir, bueno, yo con ver la resurrección de Lázaro, con eso tengo. Ay, ese hombre tenía 4 días metido en esa tumba y Dios le dice, Jesucristo le dice, sal de ahí, le dice la hermana, no, ese hombre está podrido, no saquemos, dejemos ese hombre ahí tranquilo, que ese hombre, ese mal olor no hay quien lo aguante. 4 días podrido ya, no. Ay, pues el hombre se resucitó. Después de eso, más nada. Jesucristo, después de tanto milagro y tanta enseñanza a los discípulos, le dice, miren, todavía me quedan muchas cosas por decirle y que ustedes no pueden cargar por ella ahora, pero el Espíritu Santo vendrá después y se la irá enseñando poquito a poquito. Es decir, para la gente que cree o que creemos que sabemos demasiado y a mí nadie me diga nada, ya yo sé las cosas como son, ya yo lo aprendí todo. Oiga, cuando Jesucristo, después de tanto enseñarle y mostrarle todo a los discípulos y caminar sobre las aguas y multiplicar los panes y las pescas milagrosas y la multitud que se sana, hay muchas cosas que todavía no le he dicho. Y tengo que decírsela después. Y el Espíritu Santo le dirá. Y hay gente que abrían la Biblia, leyen un texto bíblico y ya saben demasiado. Saben demasiado. Mientras uno en la Biblia más lee y más estudia, uno se da cuenta que más le falta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios que nos habla a través de ello. Entonces, miremos, vamos al capítulo 21 de San Mateo, versículos 28 y 31, donde dice Jesucristo, no me engañen con un amor de boca. El amor de boca es decir, que yo amo y que yo esto y que lo otro. No. Eso a mí no me gusta, dice eso. Vamos a ver. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, oigan lo que le respondió. No quiero. No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor. Ya voy. Este sí era obediente, de palabra, pero en la práctica. Pero no fue. Es decir, hay un amor de boca. O simplemente puede ser que el que dijo voy tuviera la intención de ir, pero se enfrió. ¿Cuánta gente en un retiro? Ay, ahora sí, pero después no fue. Ahora sí yo voy a hacer esto, pero después no hacen nada. Y hay gente que son ahí, ¿verdad? Duro, y dicen que no, pero después se arrepienten y van. Entonces al final no es el que dice yo voy a hacer tal cosa, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ay, sí. Ay, mira, Jesús dice, como le dijo Pedro, mira, Señor, tú no vas a tener problema conmigo porque yo. Y le dicen, Pedro,
tú me vas a negar antes que el gallo cante. Y así fue, ¿verdad? El amor de boca no sirve. Jesucristo prefiere que hablemos con nuestros hechos. Vamos a leer Lucas 22, del 41 al 44, para recordar una cosa que le hemos mencionado en los programas pasados, que Jesucristo, oigan bien, Jesucristo primero dice la cosa con palabra y después lo dice con la vida. Con este texto ya vamos concluyendo. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, Padre, mira, esto es fuerte lo que me viene. Si tú quieres, apártalo de mí, no, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, Jesucristo nos enseña lo que es el amor a Dios Padre. Y cerramos con Filipenses 2, del 5, en el versículo 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos invita San Pablo? Que nosotros tengamos los mismos sentimientos que Cristo. Filipenses 2, 5 nos invita. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad?, se anonadó para hacer la voluntad de Dios Padre, y en el amor de Dios nos manda eso. Vamos a ver, ¿qué dice? Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Ok. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Oigan, bueno, vamos a traducirlo un poquito. Dice, Jesucristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. No, señores, yo soy hijo de Dios, sino que se anonadó. Sin embargo, se redujo a nada, Se redujo a nada por el amor a Dios Padre. tomando la condición de siervo, Ajá. y se te hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres, menos en el pecado, ¿verdad? Y encontrándose en la condición humana, Ajá. se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo obediente. La obediencia, la fe y amor a Dios es obediencia. Y Él se hizo obediente hasta la cruz. Y muerte de cruz. Ujú. Por eso, Dios, Por eso, por anonadarse, por hacer la voluntad de Dios, ¿qué hizo Dios con Él? Dios lo engrandeció Dios lo engrandeció y le dio el nombre y le dio el que nombre. está sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús Se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y entre los muertos. y toda lengua proclame. Que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es bonito. La obediencia a Dios nos lleva al cielo y nos da la alegría aquí en la tierra. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen Amén. buenas noches.